Aleluya. Y con mi alabanza danza y Pero lloraré. Cimbal y trompetas. sonaré. Gloria. Con fuerte y alta voz. Y yo gritaré. Aleluya. Alabado, 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 alabado al Rey de Gloria. Al bendito. Al que era. Al que es. Alabado el Rey que vive. Por los siglos, amados. Bendiciones, bendiciones. Llegamos. Miri. Milagro, bendiciones, milagro. Estoy sufriendo, hermano, con mal, seguramente se habrá tratado en el momento. Pero vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que tiene control absolutamente de todas las cosas, hermano. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo, tantos días. Ya no recuerdo el último día que hice la conexión, no sé si fue el viernes o fue el... acompañarme. Gracias por estar conmigo en esta noche, amén, en este live. Esperemos que no se tilde, esperemos que podamos llegar a todas las vidas, a todas las almas, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, amén. ¿Cuánto esperan a Dios? A ver, ¿cuánto esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto esperan que Cristo se va a llevar a la iglesia? Amén. ¿Sabe que nosotros, todos los creyentes, lo que hemos creído, hermano, esa es nuestra esperanza, es la única esperanza que todo creyente tiene que tener, anhelar, amén, que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y esto, hermanos, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un pestaneo, así tan rápido, amén. Y hay una palabra que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El Señor enseña, ¿no?, la palabra que nosotros no debemos movernos, no debemos dejarnos movernos ni por espíritu ni por carta, pero sí debemos entender, debemos comprender, hermanos, y debemos estar en una actitud de espera, porque el Señor Jesucristo dijo: orá y velá. Así que esa es la actitud de todo creyente. Ayer anduve por un negocio que fui a comprar, no sé si recuerdo ayer o antes de ayer, hermanos que trabajan en ese negocio, cuando empezamos a hablar de este tema me dicen: no, falta mucho, como 200 años dice falta. Y yo entrando en esa conversación, ¿no?, y le dije, bueno, él me decía: nadie sabe ni el día ni la hora, nadie sabe ni el día ni la hora. Claro que nadie sabe ni el día ni la hora, le digo. Pero sí el Señor dejó escrito, amén, en los tiempos son muy importantes, los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tal vez muchos están desconectados de las cosas que están sucediendo en otras naciones, en Israel, en Estados Unidos, con el nuevo presidente Donald Trump y todo lo que está aconteciendo, ¿no? Sin embargo, yo estoy conectado con eso porque primeramente tiene que ver con las profecías que se van cumpliendo, hermano, y usted tiene que estar atento, usted tiene que estar atenta. Llegará como ladrón en la noche. Amén. Así es, rendir. Entonces nosotros tenemos que saber que la venida del Señor Jesucristo los santos. ¿Quiénes son los santos? Pero
acomodemos nuestros corazones. Amén. Alineémonos con el Espíritu. Habló lo que el Espíritu Santo dijo. Ese santo. ¿Esa palabra? Me imagino que sí, ¿no? Entonces son tiempos a acontecer algunas cositas más. Yo quería compartir algunos pasajes. Dice la hermana Randy, llegará como un ladrón en la noche. Vamos a ser transformados, hermanos. Estamos vivos. Y si es que morimos, amén, que vamos a estar con el Cristo. Y si morimos, vamos a ser resucitados. Transformado en la tierra. Formado en la tierra. Entonces, yo voy a tomar un pasaje acá, con santos. Luego de las Escrituras, usted va a ver a María Magdalena cuando dijo no. Entonces, vemos hablar de las Escrituras, hermanos, puede que fue resucitado, que el Señor le hablaron a los apóstoles cuando el Señor Jesucristo fue a la nube, sentó una hacia arriba. Este Jesús que ustedes ven, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y va a venir hasta las nubes. Y ahí nosotros nos vamos a reunir. Vamos a reunir en nubes. Y he tomado acá un pasaje que dice esto, ¿no? Está en el 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. De Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Todos lo conocemos, lo vamos a repetir. Y lo vamos a seguir repitiendo hasta que el Señor se lleve a la iglesia. Dice, por lo demás, en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que no seamos ignorantes de estas cosas, acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, habla de la Escritura presentándose hermanos en muchas partes, y el último que se le presentó como apóstol de Jesucristo fue al apóstol Pablo. Amén. Emiliano, buenas noches. Bendiciones, Emiliano amado. Entonces vemos que dice el Señor. Ya vimos, ya dijimos que Cristo se apareció varias veces. Amén. Y de la misma va a ser la iglesia. Una vida de abrir y cerrar de ojos. Hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Y luego vamos a ser transformados. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y vuelvo a repetir, esta es la parte de la venida del Señor, al final. Amén. Cuando Él va a venir con los santos, aleluya, que lo dice también Isaías. Ya no recuerdo bien, pero solo tomé 2 pasajes ahora para compartir. Pero ya mañana lo permite, vamos a compartir otra vez. Y creo que en estos días vamos a estar compartiendo todos los versos y todas las riquezas, amén, que el Señor habla
de su venida y del arrebatamiento de la iglesia y de todo este acontecimiento que la iglesia hoy por hoy debe estar atenta, debe tener cuidado, debe estar orando, debe estar velando, debe estar diciendo, sí Señor, ven, amén. Debe estar haciendo, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, sí hermano, sí, de eso estaba hablando, que la transmisión se tilda, tengo ese problema, si Dios lo permite, para mañana vamos a solucionarlo, amén. Por eso estos días no estuve haciendo live, porque dijo en su palabra, amén. Entonces dice, traerá Dios a los que durmieron en él. ¿Y quiénes son los que durmieron? Los que esperaban en Cristo. Los que eran cristianos, que murieron, amén. Y los que estamos vivos, vamos a volver, pero con el Señor al final. Amén. Gran tribulación eso, hermano. Entonces dice, será con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuál? Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, tenemos habla sobre la voz de trompeta, amén. Dice, alza la voz, dice, como trompeta. Así que nosotros vamos a escuchar el clamor, vamos a escuchar la voz de Dios, que es como trompeta. Pero eso es lo que vamos a escuchar, amén. La voz de Dios como trompeta, escuche bien. Tenemos que leer despacito, hermano, este tema. Estuvimos hablando de la venida, amén. Y el Señor, como le dije, ha venido varias veces y este también es la venida, que Él va a venir, claro que va a venir la venida. Dice, no tenemos a los que durmieron, porque la voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos con ellos, donde vamos a ser arrebatados en las nubes. Y acá está la diferencia, amén, que el arrebatamiento de la iglesia es diferente a la venida del Señor al final. Porque acá dice que nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes. El Señor en la tierra, Él viene hasta las nubes. Esta es la diferencia, ¿no? Amén, que cuando tú te detienes a mirar, a observar, en la venida, dice la Escritura, que todo ojo lo verá. Todo criatura al Señor. Pero aquí no dice que vamos a de repente, que va a ser en un abrir y cerrar de ojo, que va a ser como el ladrón. Sin embargo, en la venida, aleluya, nosotros tenemos ya en la Escritura qué es lo que va a suceder. Lo dice Mateo 24. O sea, y después de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Se acuerdan? Ese pasaje todavía no lo leímos, pero ya después, mañana lo vamos a
quebrantamiento de la iglesia, amén, porque el Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Así que, hermanos, ya dentro de poco vamos a entrar en la ira, que nosotros no vamos a entrar, pero sí se va a cumplir. Apocalipsis capítulo 6. ¿Cuánto van a leer Apocalipsis capítulo 6 después de este live? Yo quiero que usted lea ahí, ahí comienza la ira de Dios. Y el Señor no va a mandar juicio a la iglesia, ni va a matar a su novia, sino que la va a sacar de la ira, hermano. El Señor dice en la Escritura, no nos ha puesto para ir, sino para preservación, para salvación, para vida eterna. Entonces hay una diferencia. Cuando tú te pones a estudiar bien, detenidamente, palabras, miren, no es para escapar. Sino para recibir. Diga conmigo, recibir al Señor. El Señor va a estar ahí, en las nubes. Y nosotros, aleluya, vamos a recibir al Señor. Y ese va a ser un recibimiento súper, ultra, mega gozoso, hermano. Una alegría inmensa. Imagínese que nosotros estamos aquí, hermano. Usted sabe que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso tenemos. Y dice que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y vamos a ver primero los muertos que resucitan primero. Y luego vamos a ver nuestros cuerpos completamente. Los que murieron, amén, gloria a Dios, van a ser resucitados. Entonces dice en el verso 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. Mira, hermanos, 1 Corintios, que ya lo saben, seguramente aquellos que estuvieron estudiando, estuvieron viendo. 1 Corintios, el Señor. Siempre estamos hablando, hermanos, hay unos textos, de esto es maravilloso poder leerlo, poder transmitirlo a ustedes, porque yo quiero que usted tenga esa esperanza, ¿amén? De que usted sabe que como creyente, amén, pero sentarse delante del gran trono blanco para el juicio, amén. Pero nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, amén, hermano. Versículo 50 dice así, pero esto digo, hermano, que puede heredar la incursión. Y he aquí, os digo un misterio revelado, no un misterio que está por revelarse, sino que este misterio se nos fue dado a nosotros. ¿Cuál es el misterio? Este que voy a hablar ahora es el misterio. He aquí os digo un misterio. Y el misterio, ¿sí? Todos, los que durmieron y los que están vivos. Por eso que dice, no todos dormiremos. O sea, dormir se refiere al cuerpo, no al espíritu. Las personas que han muerto en Cristo, las almas, escuche bien, las almas que han muerto en Cristo están con Jesús en este momento. Están con el Señor.
Todas las almas que murieron con la esperanza, que murieron en Cristo, están con el Señor. Las almas, pero los cuerpos están en el polvo de la tierra, hermano. Por eso que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 7, dice el Señor, porque el Señor traerá, o sea, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Así que se va entendiendo, ¿no? ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los cristianos. A la iglesia, en el polvo, amén, vamos a venir con Él. Así es. Y vamos a ser, dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los que durmieron y los que están. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es eso? En esa forma, en esa rapidez, vamos a ser completamente transformados. Gloria a Dios. Dice, a la final serán resucitados. Vamos a ser transformados. Porque mientras estemos en este cuerpo, hermano, nosotros estamos en un cuerpo que de esta manera dice, porque los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo, se vista de y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Qué maravilloso, hermano. ¿Y cuál va a ser el cuerpo? ¿Cómo va a ser el cuerpo en que nosotros vamos a estar? Va a ser como el cuerpo de Jesús. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor se les presenta a Tomás, que Tomás era incrédulo, porque no lo había visto resucitado, y de repente se le presenta al Señor, ¿no? Y entonces le dice, tocá, palpá, meté tus dedos en mis manos, tu mano en el costado, y le dice, ves que un espíritu no tiene ni carne, ni huesos, como veis. ¿Cuántos van a estar en las bodas del Cordero, hermano? Amén. Así que usted va a estar ahí en las bodas de ese Cordero. Maravilloso. Y en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Tremendo, ¿no? De Cristo, de aquel que iba a venir. Todo eso, los profetas pertenecen a las sombras también de aquel que apuntaba a que iba a venir Cristo. Ahora ya todos tenemos que predicar el Evangelio. Lo dice en Hebreos. En Hebreos capítulo 1 te habla de los profetas. Ahora vamos a interactuar con ese asunto, hermanos. ¿Sí? Amén. Terminamos de leer acá. Esta es la primera parte, que estamos hablando un poco de la venida de Cristo, inminente para llevarse la iglesia, y otra parte vamos a hablar también de la venida, gloria a Dios, de nuestro Señor Jesucristo con los santos. Y ahí van a poner
el Señor pone los pies en el monte de los olivos y se parte la tierra y todo lo que va a acontecer. Y es maravilloso que vamos a leer porque es poderoso. Ahora el tema, ya termino de leer acá y vamos a entrar en ese tema. Dice así, entonces dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, Jesús. Nosotros tenemos vida eterna. ¿Sabe por qué tenemos vida eterna, hermano? Porque Cristo Jesús pagó con su muerte, escuche bien, pagó con su muerte. Por eso que dice, la paga del pecado es la muerte. Y Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Él pagó el precio de muerte por el pecado de la humanidad, por el pecado de todos nosotros. Entonces, a todos los que le recibieron a Cristo Jesús, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no a los que son nacidos ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino del Espíritu de Dios. Estos son los que son hijos de Dios. Están sirviendo y lo que le están adorando en espíritu y en verdad. Estos son los hijos del Señor. Amén. Hermano amado, entonces vemos, dice, más gracias sea dada a Dios. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a cantar victoria? Este no es un mensaje para que usted tenga miedo. Este es un mensaje, mi hermano, para que usted se goce. Amén. Porque el Señor viene pronto. Viene a buscar a su iglesia. El Señor nos va a sacar de este mundo. Amén. Vamos a estar un tiempo allá arriba con el Señor. Nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. Y después vamos a volver, hermano. Después vamos a venir. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos, dice, está firme y constante. Escuche bien esta palabra, firme y constante, permaneciendo, continuando en la fe, en la esperanza, hermano, alzando los ojos a los cielos, dando gracias a Dios todo el tiempo y decir, Señor, acá estoy, te estoy esperando. Señor, estoy con los brazos abiertos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestros hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo matados, están siendo prendidos fuego, están siendo cortando la cabeza, Señor, en otras naciones. Mientras nosotros aquí, muchos, le tenés que estar rogando para que vayan a la iglesia, en otras naciones se están reuniendo a escondidas y después los descubren, los prenden fuego y los matan, hermanos. Y acá en nuestra nación a muchos lo tenés que ir a buscar a la casa para que vaya a la iglesia porque si no, no vamos. Es una vergüenza eso. Muchos de esos no se van a ir, pero sí van a conocer la palabra y van a tener que pasar por la gran tribulación, la cual, lamentablemente, ahí sí, toda aquella persona que quiera ser salva va a tener que rechazar la marca de la bestia, y ustedes saben, va a tener que rechazar todo el sistema, el cuerpo de Cristo. Amén. Que es lo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? El cuerpo de Cristo. Amén. Eso es lo que lo detiene. Cuando el cuerpo de Cristo sea quitado del medio, aleluya, entonces se manifestará. Y ahí, agárrate, Catalina. Así que más vale, hermano, que estemos bien, que estemos en santidad, que estemos en comunión con el Señor, que estemos con las lámparas encendidas. Hermano, tome, por ejemplo, las 10 vírgenes. Había 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Hermano, ¿se acuerdan? Bueno, usted tiene que ser como las prudentes, porque las 10 estaban esperando al esposo. ¿Me entienden, hermano? Pero solo 5 estaban listas. Solo 5 estaban preparadas. Solo 5 estaban preparadas
porque ellos sabían que en cualquier momento iba a venir el esposo, y dice que en ese momento se oyó un clamor. Y cuando se oyó el clamor, todas se despertaron. Lamentablemente, las le dijeron, vayan a los que venden, se van a pagar las suyas. Entonces estas corriendo salieron desesperadas a última hora, a último momento, a buscar. Yo digo, ¿no? A buscar la luz, a buscar la presencia, a buscar el aceite. Y dice que mientras estas iban a buscar el aceite, dice que el esposo dejó entrar a las 5 prudentes. Y no quiero que te pase a ti, ni tampoco quiero que me pase a mí. Dice que cerró la puerta. Y luego vinieron corriendo las insensatas y golpeándole le dijeron, Señor, ábrenos, ábrenos. El Señor lamentablemente dijo, no las conozco. No sé quiénes son. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y vemos que las 10 estaban esperando al Señor, las 10 se quedaron dormidas, las 10 estaban en la iglesia, las 10 adoraban a Dios, pero de las 10 solamente 5 entraron, las otras se quedaron. Y eso es lo más triste, hermanos. ¿Me entienden? Entonces vemos acá, para terminar esto, y vamos a hablar de los apóstoles y profetas, dice, así que hermanos míos, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, amén. Qué lindo, hermano. Qué lindo enterarse. Es maravilloso enterarse de estas palabras porque te dan aliento, mi hermano. ¿Y cuál es el aliento que te da el Señor? El aliento, mi hermano, que te da el Señor Jesús es que todo lo que tú hagas para Dios, amén, todas las cosas les van a ayudar para bien, hermano. Todo lo que tú hagas para Dios, hermano, con amor, como para el Señor, como para tu prójimo, mi amado hermano. Como dice aquí el Señor, ¿no es cierto? Dice que vuestro trabajo en el Señor no sea en vano. No va a ser en vano, hermano. ¿Por qué? Porque usted va a tener su galardón. El Señor le va a dar su galardón, su recompensa, después de haber trabajado, después de haber predicado, después de usted haberse preocupado por escudriñar en oración con Él, estar en la intimidad con el Señor. ¿Me entiende, hermano? Ir edificado. Orar por no le queda mucho porque estamos hasta las 2, pero vamos a orar si nos pasamos un poquito más, porque sí tenemos que orar, amén. Siempre oramos, así que si te quedas con nosotros, mensajito privado sobre el no hay ningún problema. Hermanos amados, el hermano Samuel quería saber del tema de los profetas. Yo sé que él sabe y yo sé que él cree que no hay más. ¿Y por qué decimos que no hay más profetas? Porque la Escritura dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuánto van a entender la palabra de Dios? Dice eran, quiere decir tiempo pasado, hermano. Dice que desde el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. ¿Quiénes son los que se esfuerzan por entrar en él? Porque que no hubo profeta como él, y él no hizo milagros, no hizo sanidades,
no hizo descender fuego del cielo, no, pero Él fue el que preparó el camino para el Señor. Amén. Y Él estaba en el río Jordán como profeta enviado de Dios y venían a preguntarle, amén. Así es, hermano. Y venían a preguntarle, ¿y tú por qué bautizas? ¿Tú quién eres? Tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres este, tú eres el otro. Y le dijeron, no soy, le dice, ¿no? Él siendo el profeta, tremendo profeta, hermano, él se negaba a decir que era profeta. Entonces le mandaron a preguntar, ¿y el bautismo de Juan? Dijo el Señor Jesucristo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y no le querían responder, hermano. No le querían responder al Señor. Pues el Señor, bueno, ¿qué dijo? Que la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces, porque ya vino el Señor Jesús. El cielo es anunciado y todo se esfuerza por entrar en él. A suyo vino, los no le recibieron, potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí estamos nosotros, hermano. Gracias. Esa palabra se cumple en tu vida, que tú estás ahí, y se cumple en mi vida, hermano. El Señor ha tenido misericordia con nosotros que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel, y sin embargo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y hermano, y Samuel dice, habla, ¿no? Él está interesado por el tema. Sí, hay mucha confusión. Lamentablemente nosotros estamos bajo el ministerio, escuche bien, bajo el apostólico, y debemos obedecer las enseñanzas de los apóstoles, amén, y del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Usted tiene que leer, si usted es pastor y usted está dirigiendo una iglesia, usted tiene que leer el libro de Tito y el libro de Timoteo. Ahí están los libros de las cartas pastorales y están los ministerios de la iglesia también, hermano. Así es, hermano, para llevar la palabra de Dios. Hablando de los profetas, en el libro de Hebreo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nosotros los padres, por los profetas, el Señor es Dios. Pero usted sabe la lucha que ha tenido el Señor por todo lo que, amén, con su pueblo, porque su pueblo iba a la. Por eso que el Señor envió profetas a su pueblo, Israel, para que fueran a profetizar, para que se volvieran, amén, el corazón a Dios, para que se arrepintieran de sus pecados, amén. Para eso el Señor envió a los profetas, pero ahora, en el tiempo, ya hace más de 2000 años, envió a su Hijo. Y dice acá la Escritura, Dios por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, cuyo heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El mismo Señor Jesús también hizo el universo. Lo está diciendo aquí. Entonces, Él fue ahora el heredero de la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la purificación de nuestros pecados por nuestras escrituras, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente. Entonces, es lo que en la
cuerpo de Cristo. Sin embargo, el cuerpo de Cristo, hermano, no es un lugar de 4 paredes. No es, amén, no es un lugar de piedra. No. Eso no es el templo. También sería ofender a Dios que el lugar donde te congregás, decís, vamos al templo. No, ese no es el templo, tú eres el templo ahora. Antes iban al templo a adorar, ahora tú adoras en el Espíritu. Amén. Para adorar a Dios. Tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir al monte a adorar. No, ahora en todo lugar puedes adorar al Señor. Porque adoramos en espíritu y en verdad. Esa es nuestra adoración, hermano, en espíritu y en verdad. No hay más apóstoles y profetas, porque los apóstoles del Cordero, escuche bien, los apóstoles del Cordero son los que están escritos en el libro del Apocalipsis, los 12 apóstoles del Cordero, menos Judas. Judas no va a estar en las puertas, amén, de la gran ciudad, su habitación, para irse a su propio lugar. Así lo dice la Escritura. Yo tengo que decir tal cual. Porque más allá de que él se haya arrepentido de haber entregado sangre inocente, Judas se suicidó. Eso es donde se llama Aceldama o campo de sangre, que hasta el día de hoy se llama así, ese lugar. Entonces vemos, mi amado hermano, que del Cordero son los apóstoles que el Señor Jesucristo escogió al principio. No Judas. Así que el que suplantó a Judas, que creo que si no me equivoco, creo que fue Matías, me parece, en las puertas de la ciudad, en las 12 puertas de la ciudad, los que él escogió mientras el Señor Jesucristo está en vida, hermano. Esos son los apóstoles que Dios escogió. Y después se le presentó como un abortivo de los apóstoles, de este ministerio, amén, la cual el apóstol Pablo anduvo por todos lados, por todas las ciudades, escogió a otros hermanos para ir predicar el evangelio a los gentiles y levantar a las iglesias, amén, dejar las iglesias y poner ancianos, hermano, y después pasaba y de vuelta por esos lugares a visitarlos. La verdad que el ministerio del apóstol Pablo es impresionante, porque él tuvo que padecer todo, hermano. Padeció azotes, casi lo mataron, apedreada, hermano, cada paliza le dieron y él seguía predicando. No había manera que lo detuvieran, hermano. Nadie podía detener al apóstol Pablo, nadie, hermano. Y un día le dijo el apóstol Pablo, le dijo el Señor, que le quitase ese aguijón. ¿Se acuerdan, hermano? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, o en la debilidad, dice la Escritura. Porque cuando eres débil, entonces yo soy fuerte. Y ahí vemos una gran enseñanza, porque el apóstol Pablo se le había enviado un mensajero de Satanás para que lo abofetee, al fin de que él no se enaltezca. Y eso Dios lo estaba haciendo, estaba permitiendo en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía que recibir más revelaciones de parte de Dios. Y Dios no le podía revelar a una persona orgullosa, a una persona altiva, a una persona arrogante. Entonces Pablo va a permanecer ahí el aguijón. Mi gracia es suficiente. Yo necesito revelarte más cosas, Pablo. Y tú te tienes que permanecer en humildad, te tienes que permanecer humillado, te tienes que permanecer clamando, tienes que permanecer afligido en espíritu, para que yo pueda hablarte a tu espíritu. Esa es la realidad de ese aguijón en el apóstol Pablo. Entonces él estaba atribulado, pero no estaba destruido. Hermano,
perseguido. Hermanos, de todo le hicieron al siervo apóstol Pablo, que no se parece ni en la uña de mi dedo a los famosos falsos y autoproclamados apóstoles de este tiempo. Y que lo cuenta que ya sabemos todos que apóstol significa enviado. Y bueno, ese es el apóstol enviado, no. Somos siervos inútiles y punto. Y lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y predicar el evangelio a toda criatura, sin títulos. Sin títulos. Somos hermanitos, hermanos. Porque cuando la gente se empieza a poner títulos, lamentablemente nadie es más que nadie acá. Acá somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Somos los ladrillos. Por eso que el fundamento de la iglesia está hecho por los apóstoles del Cordero. Aleluya. Por eso que la iglesia está edificada sobre los apóstoles y los profetas. El fundamento como perito mercantil lo puso el apóstol Pablo, hermanos amados. Y después todo el edificio que somos nosotros, somos la iglesia, hermanos. Somos los que nos debemos edificar en Cristo. Claro que en la iglesia nos vamos a encontrar ahora sacando apóstoles y profetas, porque ellos no los sacamos, sino que los sacamos. Que son los que apacientan el rebaño del Señor. ¿Cómo? Apacientan el rebaño del Señor. Lo dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de ellos, sino como siendo ejemplo de la grey. Así que ahí tenemos el ministerio del pastor, cómo él se tiene que conducir con la iglesia. ¿Amén? Y el pastor tiene que leer libro de Tito y libro de Timoteo. Ahí tiene todas las enseñanzas que el Señor le va a dar para la iglesia. Esta es el que Dios ha puesto en su corazón salir a las calles a predicar el evangelio, como nuestro hermano Marcelo va al hospital a predicar la palabra de Dios. Van al asilo de ancianos, van a buscar las almas, van a los parques, van a la calle, al colectivo, van, salen, porque ese es el ministerio, ese es el llamado del evangelista, salir pero no a salir, por ejemplo, como nuestro hermanito Marcelo que va al hospital siempre. Y capaz que el otro hermano no va al hospital porque no tiene ese sentir del espíritu en hacer eso porque no es su llamado, pero sí tiene otro llamado, capaz que es diácono y trabaja en la iglesia. Y en la iglesia capaz que como diácono recibe a la gente que esté en necesidad, amén, las atiende, ora por esas personas, les escucha, ¿me entienden? La iglesia es un grupo de personas, hermanos, llenos del Espíritu Santo, que son para edificar el cuerpo de Cristo, que a través de sus acciones y del amor de Cristo puedan recoger almas para el reino de Dios, hermanos. Después está el diácono, la diaconisa, la profetisa, o el que profetiza también, varón, la maestra y el maestro, el obispo. Todos esos ministerios que acabo de nombrar son los que se encuentran en la iglesia actualmente, son los que están activos, pero apóstoles y profetas ya no hay más. Cuando hay alguien que venga y si te presenta ahí como profeta, sal de ahí, hermano, porque la verdadera persona que profetiza de parte de Dios no va a ser como los profetas de hoy. Debe de profetizar de que vas a las naciones, de que prepárate los papeles. Hermano, el falso profeta te habla de la tierra y de ti mismo. De ti te habla para que tú te exaltes, para que tú te glorifiques a ti mismo, para que tú te digas, te llenas de ego.
El falso profeta te llena de ego para que tú le quites la gloria a Dios. Ese es el mentiroso. ¿Me entiende, hermano? Entonces después tú te la crees y te dices, uy, yo soy profeta. Y andas profetizando para acá y para allá y para todos lados, como ese profeta Johnny de la Rosa, que está en las redes sociales. Ese es un falso profeta porque él se glorifica a sí mismo. Se da gloria a él. Dios me habló a mí me habló Dios, me mostró esto y se cumplió esto y se cumplió lo otro. Hermano, falso. Johnny de la Rosa es un falso profeta y no lo tienen que ver más. Tanto con esa persona, sáquelo de su celular, porque es un falso, un mentiroso. Hermano, entonces, arrepiente de sus pecados, Jesucristo. Así que Jesucristo le va a hablar a usted también. Yo necesito un profeta que me venga a profetizar. El Espíritu Santo que está en un hermano, ¿sí? Puede necesite o que yo le esté preguntando al Señor o algo que yo ya sé. Escuche bien, esto es muy importante. Algo que yo ya sé o que necesito confirmar, eso puede a través de otro hermano venir a traerme una palabra. Necesitas una confirmación, entonces un hermano viene y te habla o te profetiza de parte de Dios para confirmarte, para que te dé paz. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Usted está peligroso, pero yo quiero saber, Señor, si es tu voluntad. Yo quiero saber, Señor, si usted me va a acompañar en este viaje. Y de repente tú le estás preguntando al Señor. No es la respuesta, pero de repente llegaste a la iglesia y viene un hermano fulanito y viene y te dice, ¿no? Hermano, vamos a poner, hermano Randy, el Señor me mostró y me dijo que usted va a viajar. Le da el ok el Señor, para que usted vaya al Señor. ¿Entiende? ¿Y cómo sabe esa persona? Esa persona no puede saber eso. El único que sabe es Dios, porque usted estuvo en el Dios, no lo sabe solo Dios. Y de repente viene esta persona y te da el ok. Por ejemplo, un ejemplo de mi vida también. Bueno, yo antes de que el Señor me llamara para el ministerio, y yo le pregunté al Señor, le fui directo. Le pregunté, Señor, ¿es mi carne? ¿Son mis ideas? ¿Es mi pensamiento? ¿O eres tú que me estás llamando al ministerio? Nos habían invitado a una iglesia, hacía 1 año y medio que nosotros no nos congregábamos en ninguna iglesia. Y nos llamamos como Señor, si este varón que viene acá, Señor, es tu hijo, es tu siervo, le dije, bueno, yo necesito que él me confirme el ministerio. Si eres tú el que me está llamando, confirme el ministerio. Hermano, llegamos a ese lugar, estaba lleno, había como 300 personas, había muchos pastores de acá de la ciudad. Y sube este varón que viene de otra ciudad, que no nos conoce a nosotros, y había venido por primera vez aquí al Calafate. Y estábamos ahí con mi esposa, alabando al pastor, y dice al pastor que tenía que llamar a alguien. Y entonces él le dice, bueno, dice, llámelo, le dice. Y señala con el por nosotros. Le dice, la señora de rojo era mi esposa, que estaba vestida con un saquito rojo, y el señor que está al lado, por favor, que venga. Wow. Ahí está, hermano, ahí está el llamado. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Esa noche me tenía que llamar y luego me tenía que confirmar. En ese momento voy con mi esposa, vamos hasta el escenario, llegamos ahí y cuando subo al escenario le doy la mano al varón de Dios, lo saludo y él automáticamente me dice, ¿te puedo decir pastor? Porque tú eres pastor, me dice.
Y ahí está la confirmación de lo que yo había estado orando en secreto. No lo podía saber nunca, ni él ni nadie, ni siquiera mi esposa sabía de lo que yo había orado en el secreto. Yo supe que el Espíritu Santo me había hablado que que él era un hijo de Dios y que solamente Dios puede saber eso, no lo puede saber nadie, hermano. Es el ministerio al cual el Señor me llamó y en la cual vengo con mis luchas, con mis pruebas, con todo, hermano, pero acá. Y recién volvimos este fin de semana con la iglesia. Volvimos esta semana con la iglesia. Bautismo de hermanas, amén. 2 hermanas se entregaron al Señor, o sea, no es que se entregaron, ya eran creyentes de hace tiempo, pero necesitaban bautizarse. Y eso fue la señal también para mí de darme mucho ánimo, mucha fuerza, de decir, bueno, Señor, decirle gracias, Señor, porque me estás dando una oportunidad más. Gracias, Señor, porque a pesar de mis habilidades, flojeras, de mis problemas, el Señor todavía me está ayudando. El bautismo fue maravilloso. A 2 hermanas, que obviamente que Dios fue quien la mandó, porque ellas se congregaban en ningún lado. Bueno, lo que Dios quiso que y y busqué un salón, le avisé a todos los hermanos que se congregaron, fueron alegres, otros ya no fueron, otros ya se están congregando en otro lugar. Pero bueno, hermanos, son cosas que pasan. Que sí, también tengo luchas, tengo pruebas, tengo mis situaciones, mis problemas. Por eso que así como lloro, también nos enseñamos los unos por los otros, hermanos. ¿Amén? Entonces, al Señor, amén, y yo en los hechos, si la obra del tal se quemare, así que igualmente va a ser salvo, pero por el fuego será probada, dice, ¿no? Así que toda obra, hermano, que nosotros hagamos aquí va a ser probada. Sí, hermano. Marcelito, si usted está yendo y está sirviendo al Señor, hermano, no deje de hacerlo. Porque la obra que usted está haciendo, hermano, va a ser probada por el Señor. Va a ser pasada por el fuego. Van a haber situaciones que usted se va a encontrar, hermano o hermana, aquellas personas que le están sirviendo al Señor. Hasta el final, hermano, es lo único que podemos hacer. Hermano, en agradecimiento a nuestro Dios que nos ha salvado. Amén. Nos ha dado vida eterna. Así que no hay otra cosa para hacer, no hay otra cosa. No hay forma, no hay manera de poderle agradecer al Señor su amor, su misericordia. ¿Cómo que Él se acordó de este menos? El Señor se ha acordado de usted, se ha acordado de mí, hermano. Entonces, cuando alguien viene, usted se va a encontrar con gente que es de Dios. Usted tiene que estar en oración porque es importante discernir, amén. Me acuerdo que un día, para que usted sepa, hay una parte también, un montón de hermanos en la iglesia, y ese día me toca hermanos en la iglesia, y ese día me toca una hermanita del culto ahí, hermano, era el mismo enemigo haciendo eso. Eso estaba haciendo el enemigo. ¿Y para qué estaba haciendo eso? Para que
En este caso yo, que obviamente nunca accedí ni nunca recibí nada, ningún tipo de adulación. Escúcheme, hermano, recibí ningún tipo de adulación. Usted siempre tiene que decir, la gloria es para el Señor. Aprendí, hermana, pero no fui directo con ella, sino que hablé a toda la congregación que aplaudieran, si iban a aplaudir, que lo hagan para el Señor y no a mí, porque esas son artimañas del enemigo. Porque yo te voy a tratar, el enemigo, el demonio, no puede detenerte, él te va a querer empujar. Funciona de las dos maneras. Si no puede detener tu criterio, el propósito, porque va a venir tiempo donde el enemigo se va a levantar y te va a querer bajar el autoestima, te va a querer decir, sí, vos te vas al hospital o vos te vas a predicar por esto. Tú le tienes que responder con la palabra, claro que voy a ir a que me vea todo el mundo que soy hijo de Dios y que le doy gracias a Dios y que voy a predicar este evangelio hasta el día que me muera. Claro que lo voy a seguir haciendo. Que me vea todo el mundo, porque lo que hago no lo hago para mi gloria, lo hago para la gloria de Dios. Lo hago porque de gracia he recibido y ahora doy de gracia a los demás, porque quiero que así como el Señor me ha dado salvación, vida eterna a mí, ahora yo quiero que Dios le dé salvación y vida eterna a mí. Por eso me hago mañana. Amén. Y hay que tener oídos espirituales para poder entenderlo, hermano. Porque así también como yo les cuento esta parte, que era el enemigo, hablando a través de una persona, también muchas veces no me he dado cuenta. Me he engañado, lamentablemente. Y el enemigo y entonces, ¿a quién debemos escuchar? Escúcheme bien. Si usted quiere que le haya dado el Señor, si usted quiere que le haya dado el Señor, usted aprende a escuchar a Dios, que Dios le encomendó a usted. Nadie, ni hijos, ni niños, ni esposa, ni mamá, ni papá, ni nadie, Dios en su corazón. Pelee, luche, así se quede, escúcheme bien, así se quede solo, así se quede sola, así lo dejen tirado toda la familia, no importa. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Amén. Quedaremos solos, no importa, pero seguiremos alabando al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro amor. Lo haremos, amén, para la gloria del Señor. Y el Señor al final de cuentas, Él sabe perfectamente cuál es la intención de tu corazón. ¿Con qué intención haces todas estas cosas, hermanos? Así que a seguir adelante, mi amado hermano, mi amada hermana, le vuelvo a reiterar, si Dios ha puesto un ministerio en su vida, usted fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no importa qué es lo que le digan los demás. Usted haga lo que el Señor le mandó a hacer, porque esa va a ser su gran prueba. Usted se va a encontrar en el camino, amén, con una gran prueba, pero yo sé de que la fortaleza del Señor lo va a ayudar, hermano. Ya vamos a cambiar ahora, hermano. Vamos a cambiar. Y vamos a orar, amén. Vamos a hacer oración para la gloria del Señor. Claro que sí. La oración es un secreto con Dios. Orar en secreto es hablar con Dios. Y lo vamos a hacer ahora, pero lo hacemos como iglesia, amén. ¿Cuántos van a orar conmigo? Como iglesia, hermano. Porque la iglesia oraba
sin cesar. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en la cárcel, hermano? Pedro estaba en la cárcel y dice que la iglesia oraba sin cesar. ¿Y qué es lo que estaban orando? Señor, libera a Pedro. Señor, quítalo de esa cárcel. Señor, cúbrelo, guárdalo, mándale tus ángeles, Señor, para que lo ayuden. Estaban en esa oración constante, unánimes. Hermano, así tiene que estar la iglesia hoy, orando fervientemente. Y no lo está. Y no lo está. Porque hay mucho, en la iglesia hay mucha competencia. Hay muchos que no se han convertido, sí se han convertido, pero están con una mente. ¿Sabe por qué sucede eso, hermano? Porque no le predican la verdad. No le predican que se tienen que arrepentir de sus cosas, se tienen que apartar, andar en santidad. De exhortarle, porque uno debe exhortarle, sí, con amor, pero tiene que decirle las cosas, hermano, porque si tú no le dices, amén, ay, hermano, pero usted todavía no se casó, no, bueno, se tiene que casar. ¿Y por qué? Pero no quiero, porque si no tengo que repartir los bienes con... Tremendo eso, ¿no? Yo escuché eso, hermano, un día. Digo, hermano, escúcheme, todo esto va a pasar. Si usted ama a su esposa, usted se tiene que casar, hermano. Tiene que estar bien ahí delante de la presencia, tiene que obedecer la palabra. Hermano, es así. Porque si no, ¿qué vas a dejar a esa? Después te vas a juntar con otra, después vas a dejar a esa, te vas a juntar con la otra. No, no es así, no funcionan así las cosas. Así que al profeta Juan el Bautista le costó la cabeza. Y le dijo a Herodes, le dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Tremendo. Y eso es lo que le costó el corte de cabeza. Entonces, lamentablemente, hermanos, nosotros debemos hablar la verdad para que las personas sean libres. Y así también nos van a cortar la cabeza, metafóricamente. Tal vez te van a dejar de hablar. Hace muy poco tiempo estuve hablando con una persona que tenía una panadería con el nombre de un santo, muchísimos años, pero cuando me convertí al Señor, y yo supe que estaba mal, amén, y tuve la oportunidad, hermanos, de hablarle de frente y hablarle claramente y hablarle con la y me decía, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y yo le empecé a hablar, y vos que era esos creyentes de que creo en Dios, nada más. No que había sido, no que lo conocía, digamos, el Señor, ¿no? Sino que cree como yo creía cuando era católico y todo eso. Entonces, yo le dije, ¿te acuerdas cuando vos tenías tu panadería? Y yo al tiempo me convierto al Señor, le digo. Y nunca tuve la oportunidad de hablar como, pero hoy tengo la oportunidad y te lo voy a decir. El Dios, la mano de Dios, sí, no voy a decir que no, porque Dios hace llover bendiciones sobre los justos y sobre los injustos, pero sí te quiero decir algo, ese santo, ese nombre que vos tenías en tu panadería durante muchísimos años, la cual vos le creíste a ese, Dios está en contra absolutamente de todo eso. Y ahora yo te voy a predicar la verdad. Así que yo le prediqué el Evangelio de Cristo. No solamente eso, sino le hablé y le dije, si tú tienes una estatua de esa dentro de tu casa, que de seguro la tiene, tienes que tirarla. Tienes que renunciar a eso. Tienes que hacer desaparecer eso. Porque detrás de eso no hay ningún santo, hay demonios. Se lo tuve que decir. Porque ha salido de mi corazón o de mi espíritu decírselo. Pero yo sé que esa palabra, amén, ya fue sembrada en su corazón. Y este varón venía todos los días al negocio a saludarme, o día por medio, hermano, y ahora no viene más. Y hoy me venía la palabra a mi espíritu y me decía, no, me he ganado, es la verdad. Entonces, cuando tú le dices la verdad a alguien, produce dos efectos. O la reciben con gozo y se apartan, o te los ganas con el enemigo.
y de repente te dejan de hablar, te dejan de saludar, te necesitan bien, hermano. Así que no te preocupes si tu hermano, tu mamá, tu papá, te convertiste al Señor y te dieron vuelta la cara, no te hablaron más, te dijeron sal de acá, vete de acá con tu religión. Da gloria a Dios, porque Dios está con tu vida. No me hablé de Cristo, no me hablé de la iglesia, no me hablé, porque el Espíritu Santo reposa en tu vida. Da gloria a Dios por eso, hermano. Así que, mi amado hermano, me he ganado por enemigo por decir la verdad, pero yo sé que conoceréis la verdad, va a tocar ese corazón por medio de Jesús. Y dile, a ver, me habló, yo no sé, y si tú le hablas y le dices, porque él, mi amado, llegado en el conoceré y la verdad te hará libre. Así se llama nuestro canal, hermano. Oramos. Por tu amor, por tu verdad, gloriosa. Gracias te doy, porque sé que tú a muchos, Señor, tal vez se encuentran atados, se encuentran desesperados, se encuentran ligados. Hay personas que por atadura de los vicios, Señor Jesús, pero yo sé de que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso te ruego y te suplico por cada hermano, cada hermana que estuvieron haciendo peticiones, aleluya, por su vida, por depresión, por enfermedades, por ataduras, ligaduras, Señor, que se rompan en el nombre de Jesús. Señor, que sean libres para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te rogamos, Señor Jesucristo, y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de aquellas mujeres, Señor, que están embarazadas, Señor, que van a concebir, Padre, que protejas, Espíritu Santo, ese embarazo. Manda a tu ángel, Señor, como guardián, Padre, para que en el mal no le llegue, no le toque, Señor. Protege esa alma, esa vida, Señor. Protege ese niño, Señor, o niña que vendrá. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, porque me permitiste hacer de YouTube la Biblia en la espada del Espíritu. A poder ver todo, disfrutar todo. A cada uno de nuestros hermanos, hermanas que se conectaron, que estuvieron presentes, Señor Jesucristo, hasta el final de este programa. Agradecemos a ti por tu misericordia. Te pido, hermanos, solamente le pido oración. Oración por mi vida, oración por mi esposa Ivana, oración por mis hijos, oración, y que se haga voluntad de Dios en su vida y en mi vida. Hermanos, los bendigo en esta noche de Jesús, y escúchenme bien, mañana vamos a estar 22:30 horas, yo creo que con una mejor conexión vamos a estar, y vamos a dar la segunda parte del arrebatamiento de la iglesia y de la venida del Señor. Amén, al final de la tribulación, de la gran tribulación. Amén, hermano. Así que fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Descansa en Dios, esperando en esa inminente y gloriosa venida, hermano. Amén. Aleluya. Los bendecido en el nombre de Jesús. Los saludo con el Señor nos ha amado con amor eterno. También los